Buenos días, vamos ya por el capítulo número 7 de empezar a estudiar el uso del bokeh. Bueno, más o menos creo que el título va así porque siempre me despisto el cambio un poco, pero es eso. En el vídeo anterior, explicamos la guardia Waki no Kamae, es decir, la guardia baja atrasada, llegando desde Haso no Kamae. Y comentamos que en este vídeo haríamos aplicaciones, explicaríamos la misma guardia pero llegando desde abajo, es decir, o desde Gedan no Kamae o desde Chudan no Kamae. Y comentamos el tema de que podía parecer lo mismo, pero no era lo mismo y no lo es, debido a que siempre que nos movemos de un modo u otro, de manera consciente o inconsciente, vamos a generar una serie de muelles corporales que van a condicionar nuestro movimiento. Si esto somos capaces de controlarlo, nos va a suponer una ventaja muy importante. Si no somos conscientes de ello, nos va a suponer una desventaja muy importante. Y si él o los que tenemos delante son conscientes de ese tipo de palancas y nosotros no, vamos a tener un serio problema. Y eso es exactamente lo mismo al revés. Si nosotros somos capaces de entender cuáles son las palancas corporales del cuerpo del oponente, pues en cierto modo y dentro de un orden, que nadie se monte ninguna película, vamos a saber más o menos qué es lo más probable que haga al contrario, lo cual nos va a dar una ventaja muy importante. Matizando el tema de las palancas que comento. Si yo este movimiento lo hago viniendo desde Haso no Kamae, yo estoy llegando desde arriba. Y aquí el apalancamiento que voy a hacer cuando cargue el Waki no Kamae va a ser este. Con lo que a mí me va a ser muy fácil, por ejemplo, tener respuestas de este estilo. Pero si yo llego desde aquí, o yo llego desde aquí, esta contracción que viene de aquí arriba no voy a tenerla. Y eso va a implicar que mi movimiento va a ser diferente. En cierto modo, quiere decir que vamos a estar como más predispuestos a dinámicas de tipo Tenkan, más que a dinámicas de tipo Irimi. Algo de dinámicas, no de movimientos, Y bueno, como que ya vamos por el vídeo número 7, vamos a complicar un poco las técnicas. Esto que vamos a hacer hoy ya no van a ser técnicas para principiantes, sino que van a ser cosas más complejas, bastante más complejas. Y lo que vamos a mostrar ahora es una coreografía, porque es una coreografía, es para estudiar, pero tiene un fondo, creemos, suficientemente consistente como para simular una situación que podría haberse dado antiguamente en el Japón feudal, que va a ser un contexto de un 3 contra 1. Y el que defiende, en este caso, va a empezar cada una de las 3 acciones con esta guardia, con un Waki no Kamae llegando desde abajo. Y bueno, ahora os vamos a mostrar este vídeo con 3 ujes y posteriormente mostraremos cada uno de los movimientos de manera detallada. Miraremos de no enrollarnos más de la cuenta para que no sean vídeos excesivamente largos. Si alguien quiere una explicación más detallada, ya lo sabéis, ponedlo en los comentarios, hacemos un vídeo específico de lo que sea, no hay ningún problema. Y bueno, vamos a ello. Pues tal y como acabamos de comentar, vamos a mostrar aplicaciones del Waki no Kamae llegando desde abajo. Y vamos a hacerlo con 3 oponentes para hacerlo más fluido y ver cómo podemos encadenar estos movimientos. Ahora vamos a suponer que tengo 2 oponentes aquí delante, a los que sí que estoy viendo, a él todavía no lo estoy viendo, y yo lo que hago es que tal y como veo que ellos se me aproximan, hago este movimiento, salgo aquí, y desde aquí abajo adopto el Waki no Kamae, y cuando hago esto es cuando veo que tengo a alguien detrás. Entonces, cuando él viene a atacarme, yo hago esta maniobra, junto, coloco, corto la mano, paso por aquí, corto aquí, y vuelvo a adoptar el Waki no Kamae. La siguiente aplicación es que cuando él viene, yo aquí, abro aquí arriba, corto primero aquí el tríceps, corto el segundo tríceps,
vengo por aquí arriba, le corto ambas piernas, vuelvo a quedar aquí en terceras y cuando él viene me coloco aquí abajo y desde aquí acabo con él. Fijaos dónde estoy puesto. Si yo bajara la espada por lo que fuera, en principio no me llega. Y en el caso que viniera a buscarme, pues es tan fácil como bloquear aquí y finalizar el movimiento. Ahora veremos en detalle cada una de estas aplicaciones para que las podáis practicar si lo consideráis oportuno. Bien, vamos al primero de los tres movimientos. A nivel de psicomotricidad es el más complejo de ellos y es un Irimi Tenkan modificado para este contexto en concreto, en el cual vamos a tener que medir muy bien la distancia. Vamos a hacerlo como habría que hacerlo para que funcionara, para que se entienda la lógica. Si lo practicáis al principio, a no ser que tengáis un muy buen control de la espada, hacedlo con más distancia, no contactéis con los antebrazos, contactad con la espada, no pasa nada, tenéis claro los dos que haciéndolo así no va a funcionar y no pasa nada porque es para estudiar, pero sí evitaréis golpes en las manos que no hacen ninguna falta, en el antebrazo, llegar a casa con morados. Si estudiamos esto para no hacernos daño, si nos lo hacemos entre nosotros, tenemos un problema. Eso hay que evitarlo como sea. Pero nosotros lo vamos a mostrar correctamente para que se entienda realmente la dinámica y la problemática del movimiento. Y también la lógica que hemos comentado al inicio del vídeo del tema de los movimientos corporales y del sentido Tenkan, es decir, el de absorber la acción del contrario para obtener una ventaja táctica. Entonces, en este caso, suponemos que yo tengo ahí delante a los dos hombres que vienen frontalmente, he desenvainado la espada y cuando he quedado, igual que no Kamae, he visto al oponente que tengo detrás. Entonces, la maniobra es que cuando él viene a bajar sobre Nuchi, yo tengo que apurar y en el último momento, y de un modo que no lo alerte, ganar este espacio, pivotar aquí y seccionar los antebrazos. Girar aquí y cortar. Errores habituales que se pueden dar con este movimiento. Hay un error difícil de solucionar y un error fácil de solucionar. Empezaremos por el fácil. Habitualmente cuando entrenamos, todos tenemos la costumbre, y es normal porque es como se aprende, de movernos siempre en una línea. Y aquí es fácil decir, pues como es como un Irimi Tenkan, pues yo me pongo aquí, giro aquí, aquí me he comido la espada. Y no voy a tener tiempo de subir. No voy a poder, me va a comer. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que generar un eje de desplazamiento paralelo al eje inicial. Entendemos, al menos nosotros, por un eje de desplazamiento, tenéis que imaginaros una línea que va desde su jara hasta mi jara, que es la que define la acción del agresor, que lo que intenta es penetrar en el radio de acción del defensor, anulándolo para poder finalizarlo. En el caso de una estrategia de tipo Tenkan, lo que tenemos que hacer es generar un eje paralelo que haga que su acción gravite en dirección a nuestro centro, a nuestro jara. A los que empezáis os puede parecer complejo, pero con el tiempo lo entenderéis, y si, lo digo con modestia, si miráis todos nuestros vídeos, en concreto los de tipo teórico, pues lo entenderéis enseguida. Y si alguna cosa no se entiende, preguntadlo y os lo explicaremos. ¿Cómo evitamos esto? Pues básicamente no hay que tener prisa a la hora de estudiar. Yo tengo que ser capaz de apurar. Pero apurar no quiere decir esperar a que esté aquí, arranco, porque como haga esto, no voy a poder salir. Tengo que dejarle una imagen que tenga de referencia, en este caso es mi cráneo, y yo tengo que irme moviendo de manera sibilina, de modo que la cabeza sigue estando ahí, pero yo no he movido el pie. Y en el último instante, dejarme caer y colocarme aquí, cortar y entrar. Este es el problema, entre comillas, fácil de resolver. Ahora vamos a ver por el problema difícil de resolver, que es lo que hemos comentado alguna vez del impacto visual. No es lo mismo lo que explicábamos la semana pasada, que estábamos colocados aquí y cuando venía el atacante hacíamos un takedown y entramos directamente,
que es un movimiento mucho más sencillo que no lo que estamos haciendo ahora. Porque es muy fácil que se nos vea, por mucho que miremos de disimularlo. Aquí ya fue una cuestión no de psicomotricidad, sino de cómo nos movemos, suponiendo que ya sabemos movernos. No sé si me explico. No de cómo hacemos los pasos, o sea, cómo los organizamos, sino de qué manera nos movemos para, como diría, ser lo más disimulado posible. Si yo cuando hago esta maniobra, esto que he hecho, de ir avanzando el pie, cojo y lo hago así, pues él, cuando vea un movimiento brusco, va a reaccionar de golpe, se va a cerrar, me va a lanzar una estocada y yo aquí no voy a poder hacer nada. Así como en la aplicación de la semana pasada sí que podíamos defendernos de un chuki, en esta en concreto no. Aquí estamos partiendo de que él ya baja desde arriba. Si atacara con un chuki habría que hacer otra cosa. En este vídeo no lo explicaremos, en otro es posible. No estaba previsto. ¿Cómo hago yo este movimiento? Pues tengo que controlar la respiración y cuando yo me mueva, intentar que el movimiento sea lo más relajado posible. Porque un movimiento explosivo va a ser suicida. Tener esta precisión y aquí poder cortar. ¿Nos hemos dejado algo en este movimiento? No, no. Pues ahora vamos a por el segundo. Vamos a por el segundo ejercicio. Hay que tener en cuenta una cosa. El segundo ejercicio, que a nivel de psicomotricidad parece fácil, no es tan fácil como parece, porque realmente es una guardia móvil. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si yo empiezo desde aquí, por ejemplo, y me posiciono de esta manera, y yo aquí intento cortarle, aquí, pues no me va a dejar. No me va a dejar. Aquí no se puede entrar metiéndole un tajo directo. No es como, por ejemplo, cuando hacíamos el Kimusubi no Tachi, que estaba colocado casi sí que podía porque tenía la espada delante. Pero aquí la espada la tengo detrás, no voy a poder llegar directamente ahí. Por tanto, esto no se puede hacer desde una guardia fija, sino que en este caso, y por eso es una aplicación que se puede hacer en un supuesto de un combate con diferente gente que te vas moviendo y que otro no puede irse aproximando de esta manera, sino que tiene que adaptarse a un contexto variable. Si os fijáis en el vídeo en el que están los tesukes, veréis que cuando yo recibo al segundo, yo me estoy desplazando y él viene a buscarme mientras yo me desplazo. Eso en algunas escuelas de Aikido me consta que lo llaman llamar al contrario o al compañero, aspirar al compañero, ese tipo de conceptos. No es tanto un concepto de absorber por tu jara, que sería un concepto más de penetración, sino de llamar al contrario, a que haga una cosa en concreto. Pues vamos a hacer la maniobra. No voy a empezar desde aquí porque sería absurdo, sino que yo acabo de... ¿Dónde estamos? A ver, la flexión anterior que venía por aquí. Estamos... disculpa. Hemos pasado. Hemos ganado de espacio, hemos entrado, hemos cortado, hemos quedado colocados acá, hemos llegado aquí y alguien a buscar, mientras él viene a buscar, yo me estoy desplazando con esta maniobra. Muy importante, cuando él viene, yo ya me tengo que estar desplazando. Si cuando él viene yo estoy aquí, intento desplazarme ahora, esto no va a funcionar. Porque la que él mueva, o sea, que yo me mueva, él va a estar atento y va a seguir en el movimiento. Yo tengo que estar en movimiento antes de que él inicie el ataque, haciendo esta maniobra. Y si yo la acabo antes, pues hago otra guardia y ya está. Pero ahora estamos estudiando esta en concreto. Y mientras él viene, cuando yo hago esta maniobra, justo aquí me posiciono, corto ambos antebrazos, subo y en este caso corto ambas piernas, con el objetivo de que él caiga y no se pueda mover. ¿Podríamos cortarle, por ejemplo, el cuello en vez de las piernas? Pues evidentemente sí, pero en un contexto como en el que mostramos no es una buena idea, porque nos va a dificultar el coger rápidamente otra vez esta guardia en la que estamos trabajando para el tercer ataque. Entonces, errores comunes que se pueden dar cuando se hace este tipo de movimientos. Pues el principal es obsesionarse con cortarle el abdomen al contrario. Hay que tener un poco de paciencia.
Muchas veces, ahora le corto. Y si yo le corto, dar un poco de grilla no puedo explicar. Suponiendo que me llegue, porque ahora voy despacio para explicar. Si yo pongo la hoja, yo cuando corte aquí voy a hacer una tracción y él me va a cortar. Por tanto, suponiendo que yo pudiera llegar, no nos sale a cuenta. Aquí un empate no es una opción, y menos con espadas. No es una opción un empate porque estamos los dos liquidados. De hecho, según parece históricamente, en los duelos en el antiguo Japón feudal el resultado más habitual era un empate en el que morían los dos. Esto parece ser que era así. Algo no estaban haciendo bien. Vamos a repetirlo otra vez. El movimiento eso lo haremos ahora al revés. Sería el triángulo. Yo ya me estoy moviendo, yo posiciono acá, selecciono ambos, paso, subo y corto. ¿Nos dejamos algo? No. Básicamente es que no cortar un brazo porque cortar con la otra mano. Sí, eso también hay que tenerlo en cuenta. Hay que ser preciso y hay que cortar los dos brazos. Si únicamente cortamos un brazo, el problema que nos podemos encontrar es que él nos corte con la otra mano. Comentábamos, creo que en el vídeo de la semana pasada, si no en el anterior, no recuerdo cuál era, había un momento en el cual cortábamos los dedos al subir la espada. Y en este caso decíamos que no tendría opción de cortar con la otra mano porque había recibido un impacto y no iba a estar para ello. Pero que si el supuesto fuera un corte limpio, sí que podría ser. Este es el supuesto de un corte limpio. Es decir, un corte fino, si alguna vez os habéis cortado, yo alguna vez me he cortado, no practicando con una katana, me he cortado unas cuantas veces, cortando jamón, por ejemplo, o manipulando papel, curiosamente, con una katana nunca, mira que las he utilizado. Cuando te cortas te das cuenta cuando ves la sangre, no te das cuenta del corte, si que sea un corte muy fuerte no te enteras del corte. En cambio de un impacto sí que te das cuenta. El impacto es lo que te va a paralizar. Un corte, pues, te darás cuenta cuando veas la sangre o si es una herida muy fuerte, pues cuando estés, que te caes o quedas cao o lo que sea. De hecho, hay vídeos que se pueden ver por redes, hasta que los quitan, claro, de situaciones en la calle con armas cortopunzantes en las cuales alguien le da al otro. Muchas veces el pobre que recibe la estocada del corte no se entera hasta que se cae, porque no se ha dado cuenta de que le han cortado. Esto implica que en este caso yo podría cortarle el brazo derecho, pero él puede seguir con la mano izquierda. Es decir, si yo no hago el movimiento correctamente, es perfectamente posible, aparte del tema de la tracción, porque si hago esto voy a traccionarlo, que él siga cortando con la otra mano. Se puede decir, pero es que no va a tener potencia de corte y tal. Esto es una hoja de afeitar gigante. Y si fuéramos con ropa ligera, lo dicho, no vamos a ir por la calle con katana, evidentemente, pero hay que ponerse en el contexto para poder estudiar. Nos llevaríamos un corte y según como él sería capaz de, ahora cuando pongas, haz el gesto de atravesar. Yo podría entrar aquí, podría girar, yo podría... No, pero pinchando, posiciones, pincha así, mira, cuando hagas el corte, voy yo ahora. Yo entro aquí, él me corta ahora, y tal y como corta, yo puedo hacer esto. Y aquí él ya estaría tirado. ¿Cómo se soluciona? Pues cortándole los dos brazos y las dos piernas. Si conseguimos eso, ya no es una amenaza. Y ahora vamos a por la tercera habilidad. Vamos ahora por el tercer movimiento. El tercer movimiento, que es el que tiene menos recorrido, no por ello es el más sencillo, porque también implica una guardia móvil para conseguir un contexto en concreto. A ver, cuando se ve el vídeo con tres oponentes es mucho más fácil de hacer porque hay caos. Es lo que hemos comentado más de una vez. Una situación real va a implicar un nivel de caos muy alto. Contra más gente implicada hay, más caos hay. Y eso puede ser un problema o puede ser una ventaja. La ventaja fundamental que tiene para el defensor es que los atacantes no pueden hacer un ataque organizado. Es por ello que, según qué tipo de estrategias, van mejor en un ring o un octógono, pero
evidentemente con excepciones, que nadie me interprete mal, no tienen por qué funcionar igual de bien en un contexto caótico, con diferentes ángulos, componentes, etcétera, etcétera, como otros, y esos otros que pueden funcionar muy bien en esos contextos, pues o no funcionan igual o directamente no funcionan, a no ser que sea una adaptación muy importante incorporando elementos externos a esa disciplina en un contexto de, entre comillas, competición. Nosotros, como ya sabéis, no entramos ahí porque no es lo nuestro. Y no pasa nada, cada cual que haga lo que quiera. No es ni mejor ni peor, es otra historia. Entonces, en este caso, a mí, porque si yo intento hacer esto desde aquí directamente, y cuando venga a ponerme, pues esto va a ser imposible, porque él me está viendo, me está estudiando y no me va a dejar. Suponemos que él me está viniendo a buscar y que yo me estoy moviendo. ¿Cómo podemos estudiarlo y realmente cómo podríamos ser capaces de hacer este movimiento en un contexto uno contra uno? Pues simulando esa situación con una guardia móvil, que paradójicamente en este caso será más sencillo hacerlo en un 3 o 4 contra 1 que en un 1 contra 1. Es paradójico, pero es así. Entonces, ¿cómo podemos mover esto? Pues tenemos que estar en movimiento y aquí sí que podremos hacer la acción. Pero igual que en el momento anterior, yo ya me tengo que estar desplazando. Estamos hablando de milímetros, no de centímetros. El anterior, pues podían ser centímetros. Aquí son milímetros. Pero si no hay esos milímetros de desplazamiento, esto no lo vamos a hacer porque no va a haber ningún tipo de abertura. Y para que esto funcione, lo bueno del vídeo es que podéis pasarlo a cámara lenta, es necesario lo siguiente. Lo normal es que él, cuando lance el ataque, tenga esta extensión con la espada. Él llega, él corta y sale. Y busca tener el máximo de alcance con la espada, que es cuando tiene su principal funcionalidad. De hecho, como este vídeo va a ser largo, el próximo lo haremos un poco más corto y nos centraremos en cómo realizar lo que nosotros llamamos un corte elíptico. Y cuando practiquéis con cortes elípticos veréis que todo cambia. Es como descubrir la pólvora. Pero sin pólvora, claro. Entonces, si yo me estoy moviendo esta distancia que había antes, pues se reduce. Si yo les tiro hasta aquí, esto quiere decir que yo he ganado 20-30 centímetros, que es lo que me hace falta. Pero claro, si yo lo hago de un modo, como ha pasado ahora, porque no me está viendo, que él cierra los brazos, él se va a cerrar y yo no voy a tener esa abertura. A mí lo que me hace falta es que cuando él lance la orden, yo tenga la cabeza aquí, pero cuando él esté llegando, yo tenga la cabeza aquí. Aquí. No aquí, ¿eh? Que me corta. Aquí. El único modo de hacer eso es con un desplazamiento, que no tiene que verse. Es un movimiento muy sutil. Y lo que decíamos al principio del vídeo, hay que darle un sentido técnico. Estoy yendo hacia adelante, pero esto no es un irimi. Si yo quisiera hacer un irimi aquí, tendría que hacer algo de este estilo. Yo aquí tendría que tensionar de esta manera, y cuando él viniera, entrar acá y cortarla. Esto sí que sería un irimi, pero aquí estoy llegando desde Hassan Otanai. Si venimos desde abajo, esto va a ser complicado. Por tanto, insisto, espero no hacerme pesado, tenemos que generar un desplazamiento que nos permita colarnos acá. Y va a haber un cierto sentido de mí, pero después de esto. Es curioso, sí, porque muchas veces aparece el concepto Irimi Tenkan, pero pocas veces aparece el concepto Tenkan Irimi. Podemos decir que esto es un Tenkan Irimi, ¿no? Es interesante. Aquí aprende todo el mundo, nosotros también. ¿Ves? Nunca me había pasado por la cabeza y mira que hemos practicado a veces eso. Yo aquí estoy cediendo, pero en el último momento me cuelo. Y bueno, sospecho que ya hemos pasado con creces de los 20 minutos, así que nos vemos en el próximo vídeo.